Profe, yo tengo una consulta con lo de los outliers. Dale. La información, porque estaba viendo los ejemplos, porque estaba queriendo hacer lo mismo, y veo como que siempre se hace con dos métricas, o sea, como un X y un Y. ¿Siempre tiene que ser así o se puede hacer con muchos valores, con muchas Sí, entradas? sí, con muchos features, sí, no hay ningún inconveniente en la cantidad de features que vos tenés. Vos le ¿Y, pasás el conjunto de datos y lo va a separar. y por qué se separa así como en X y en Y? Porque muchas veces vos lo que vas a ver es reducido a dos o a tres dimensiones por una cuestión de que se puede graficar. En realidad habíamos visto, espera que lo busco, dame medio segundo que te busco el ejemplo. Pero, o sea, cada dimensión sería una feature, no es que, por ejemplo, una es la entrada, la otra es la salida o una cosa así, No, no, ¿no? no, exactamente, pero espera que quiero ver dónde está la reducción de dimensionalidad. Ta, 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 ta. Ya te encuentro y te muestro un ejemplo y te explico por qué lo hacemos así. Si por ejemplo yo usara, no sé, 7 features, eh, el No, algoritmo funciona igual, pero yo no lo podría graficar, ¿no? claro, el problema que vos tenés cuando una de las características, estoy tratando de buscar el ejemplo de PSA que tengo para, para, ya sé dónde está, para que te des cuenta cuál es el inconveniente. Vos lo que tenés acá está, espera que levanto, veo cuáles son los que te sirven y comparto la pantalla. Puede ser uno, es una repetición. Bien, les comparto la pantalla. Vamos acá. ¿Qué son los componentes, el análisis de componentes principales? Por lo general, en el proceso de ciencia de datos, como lo vimos, esto se realiza entre análisis exploratorio de información y la ingeniería de características. Se puede aplicar en cualquiera de los dos pasos. Si uno lo hace en el análisis exploratorio de la información, es simplemente para conocer un poco más el dataset y para poder, como bien decís, graficarlo. Uno de los grandes problemas que ustedes van a tener es que si a ustedes tienen, como dijiste, 7 features, habías dicho, 7 features, ¿cómo haces para representar gráficamente 7 características en un gráfico?
no tenemos, porque imagínense que estos serían como hiperplanos, los cuales se cruzan unos con el otro y nos es imposible representarlo. Entonces, vamos a por partecitas. Un modelo de ciencia de datos puede trabajar con múltiples dimensiones, 7, 8, 10, 100. El modelo está creado para eso, pero a nivel de representación gráfica nosotros podemos representar en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, en más no podemos representar. Eso es una limitante que nosotros tenemos al momento de hacer una reducción de observar datos. ¿Por qué nos interesa ver los datos en un gráfico? Por lo que habíamos dicho cuando habíamos arrancado el curso, que una de las características que tiene el análisis exploratorio de datos, que principalmente es visual, gráfico, donde nosotros viendo cómo están esos datos podemos aplicar acciones sobre ellos. Por otro lado, también tenemos que decir que los algoritmos de Machine Learning o Deep Learning no es que aguantan todos eh, infinita cantidad de características, de features. Hay algunos algoritmos que trabajan mejor con una cantidad reducida o acotada de features y otros con un número mayor. Pero en algún momento todos tienen una limitante. Bueno, acá lo que estamos viendo es un conjunto de datos, el estereotipo, tenemos 3 conjuntos de datos claramente, y lo que hace el PCA genera un eje con la máxima variancia, máxima dispersión de los datos. Entre estos tres trata de calcular la máxima dispersión y generó el componente principal. Fíjense que ahora hay una recta con una pendiente, el cual puede separar perfectamente en dos al conjunto de datos. Después calculamos el segundo, por supuesto es un ejemplo súper feliz este para que lo podamos dividir bien, y lo que obtenemos acá son 2 rectas con pendientes donde pudimos separar perfectamente el conjunto de datos que teníamos. Esto que nosotros vemos acá ya podría ser simplemente la salida de un modelo. Tenemos a dónde va cada uno de los conjuntos de datos. Pero en la práctica, y ahora sí vamos a ver el ejemplo, acá ven un poco más de datos, esto ya lo tienen cargado. Eh, bueno, levantamos las pantallas como tenemos. Fíjense, el ejemplo más clásico de la ciencia de datos, el dataset de iris, que son plantas, que son estas especies de plantas, que una persona en la década del 30 se iba agarrando cada una especie, setosa, por ejemplo, iba midiendo la longitud de las hojas, de los pistilos, de muchas de ellas, y generó un conjunto de datos. Y acá tenemos las 5 características, las 4 más la especie. Yo tengo 4 features. Bien, lo cambio a categórico, porque sé que la especie es categórico, y me quedo con el dataset ahora que representan las 4 características. Yo tengo una relación 1 a 1 con lo que me quedó de las especies. Hasta acá no hice otra cosa que lo que hacemos habitualmente. Conjunto de datos y target, a dónde le quiero apuntar. Y ahora lo que hago es, yo 4 características
cuatro características y les pido grafíquenla, no lo van a poder, no me van a poder representar un gráfico con estas cuatro dimensiones. En teoría, los físicos dirían que podría representarse la cuarta, que bueno, no, pero en el mundo de las personas normales, cuatro dimensiones no lo podemos representar. Entonces aplicamos un algoritmo que se llama Principal Component Analysis, el análisis principal de componentes, y que toma las cuatro características y las va a reducir al número de componentes que nosotros le decimos. En este caso, tres. ¿Está? De 4 lo va a llevar a 3. Entrenamos con el dataset y ya nos generó un nuevo dataset, pero que ya no tiene estas 4 columnas, features, sino que va a tener 3 con otros nombres. Yo puedo preguntarla que me diga la variancia que tiene cada uno de esos datos. Acá lo único que hice fue ponerle un nombre de columna. Y fíjense, ahora tengo un nuevo dataset con 3 columnas. El nombre PCA1, 0, 1 y 2 se lo puse yo simplemente para que lo entendamos. Pero miren algo, yo tenía estos 4 números de columnas, ahora tengo un dataset que tiene la misma cantidad de filas, pero una columna menos. Y estos 3 valores que a nosotros nos parece que es, no entiendo nada de esto, no importa. Lo que hizo el PCA es, a través del cálculo de la máxima, como decíamos acá, de entender la máxima varianza y el segundo componente, lo que hizo es calculó para cada uno de esos datasets, para cada uno de esos registros, un nuevo valor. Este número que ven acá es esto llevado a 3 dimensiones. No importa ver detalladamente cómo hizo el algoritmo ahora, eso si después quieren verlo, lo tienen en los links que les dejé acá, pero lo que hizo fue reducirlo y mantener el mismo valor, ¿no? Hay, la información contenida acá también está contenida acá. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo calcula en función de todo el dataset. El cálculo que hace por detrás es toma todo el dataset, lo reduce. Entonces, esto es una representación significativa, supuestamente no exacta, significativa, de toda esta información. Entonces, esta es una forma de reducir características. Y esto se utiliza en el ejemplo, en lo más trivial, si lo estuviésemos haciendo para el análisis exploratorio de información, acá genero un gráfico de 3 dimensiones y acá veo PSA 1, 2 y 3 y puedo ver como las 3 clases en las que estaba separado mi dataset, lo veo separado acá y lo puedo representar en un gráfico. Esto ya es un, una ventaja, ¿no? Puedo ver graficado que tengo. Hay una clase que está muy separada y después tengo dos clases que voy a tener que hacer algo particular para verla, porque están más agrupadas. Bien, Profe, una pregunta. sí. Si nosotros tenemos variables categóricas, ¿esto sirve o tenemos que hacerle un one hot o algún encoding antes? Y siempre hacerle un encoding antes. Ok, perfecto. ¿Y esto sirve para, no sé, tengo 15 features, le puedo pasar que lo reduzca a 3 y te lo reduce? Exactamente. Ok, Por perfecto. supuesto, intuitivamente
nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Acá tenemos 4 características, le pedí que me lo reduzca en 1, este número va a ser bastante representativo del conjunto este. Si yo tengo 100 características y le pido reducírmelo a 3, ya se va a ir perdiendo más información. Pero ahí lo que tenemos es un proceso por el cual reducir características. Esto me puede servir, por ejemplo, y una de las cosas que se hace en ciencia de datos es, no se lo aplico a todo el dataset. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto que un punto importante era tomar, por ejemplo, la correlación entre variables, tratar de entender la correlación que teníamos una matriz cuando hacíamos el EDA y veíamos cómo estaban relacionadas esas matrices? Bueno, lo que yo puedo hacer tranquilamente ahí es un subset de ese dataset. Imagínense que tengo estas 4 y tomo, y estas dos están muy correlacionadas. Entonces, en vez de hacer un ratio medio específico, puntual, sui generis, le puedo decir, le paso este df, estas 2 características, y le digo que me lo reduzca a una dimensión. Entonces, esas 2 características que tenían una alta correlación, por ejemplo, positiva, agarro, en vez de borrarlas simplemente o hacerle yo una cuenta que sea el promedio de cada uno de los registros, le digo que me lo haga el PCA y me generó una nueva característica. Y en el modelo, estas 2 características no se los paso y le paso la nueva componente que me generó el PCA. Esas son cosas que se hacen habitualmente cuando encontramos modelos con un alto grado de features, con un alto grado de correlación. Es para alguna de las cosas para lo cual se puede utilizar esto, el PCA. Bueno, ahí Profe, tenemos. una Sí, consulta ahí, que es un poco lo que dijo el compañero. Esto sirve solo cuando los datos son numéricos, ¿no? claro. Pero fíjate que, por ejemplo, si vos querías lo que nos decía, no, nos preguntó a dónde estaba, dame un segundo, acá. Cuando me decía categórica, fíjate cómo la cambié a categórica. Tomé el dataset y le dije, esta es una feature categórica. Y ahora esta feature categórica después la puedo agarrar y tranquilamente la puedo poner como un valor, ¿no? Le puedo decir ahora estas categorías no solamente son nombres, sino las puedo convertir 0, 1, 0 y 2. Y ya está. ¿Eso es lo que hace abajo o...? No, esto lo hice acá, ¿dónde está? Disculpame. Esto que hago acá es solamente al nivel de gráficos. Ah, Genero primero esta categoría, después esa categoría la pongo en codes, ¿ves? Esto es lo que hice, llevarlo a números. Esta línea de abajo es llevarlo setosa a un número, 0, 1, 2. ¿Mm? Pero esto lo guardé en colores y borré la característica esta porque si después vas a buscar acá, esos son los colores, my colors, para saber cuántos colores tengo para que me los represente en un solo color cada una de las categorías. otra pregunta más. Esto uno lo hace para identificar digamos, los outliers, los que están afuera. ¿Y cómo hace, porque uno convirtió los datos, ¿no? ¿Cómo hace después para ubicar esos registros? Ahí está. Cuando vos ves acá arriba, dice, PCA puede ser extraordinariamente útil para ayudar a los algoritmos de aprendizaje automático a realizar buenas predicciones. ¿Por qué le reducís la dimensionalidad?
pero dificulta la posibilidad de hacer inferencias a partir de los datos. Ese es el problema. ¿Cómo te das cuenta cuál es el dato? Bueno, lo tenés que manejar en una relación 1 a 1. La posición 0 que ves acá es la posición 0 que ves acá. Tenés que hacer una correlación y llegar haciendo pasos hacia atrás hasta llegar que es este registro. Ese es el dolor de cabeza que tiene esto. Y otra cosa, usted en un momento mencionó de que cuando tenía dos variables que estaban relacionadas, las podía reemplazar por un PCA. Eh, Eso, digamos, está bueno mantenerlo en el modelo final, ¿no? Es como que perdés idea de a qué se refiere eso. No, porque lo que te decía es, si vos tenés dos características que están altamente correlacionadas, te armás una nueva característica. Una de las cosas que habíamos visto era que hay que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, tomar un conjunto de datos que no tenga características altamente correlacionadas. ¿Por qué? Porque ya le estamos sesgando el modelo, estamos dando información. Si yo ya sé que cuando esta característica aumenta, esta otra aumenta, y cuando esta disminuye, esta otra disminuye, en realidad lo que se dice es le estamos agregando ruido al modelo. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos de antemano, entonces le tendríamos que mandar entre esas dos características tendríamos que hacer algo para generar una tercera, y cuando pasamos los datos al modelo le enviamos la tercera y no le mandamos las primeras dos. Y esa es la idea nada más. Ahí ¿Mm? quedó claro. Bueno, y acá tenemos otro punto. Este PCA lo podemos a su vez combinar con lo que se llama el rescalado. El rescalado es lo siguiente. Ustedes ven estos números en esta característica, CEPALET 5.1, 4.9, 4.7, 4.6, 5.0. Esto es algo que habitualmente se, se trabaja, y a los algoritmos, en términos generales, no quiere decir que es obligatorio, pero en términos generales, les gusta recibir datos que estén medianamente todos en una escala similar. Ese es el ejemplo más feliz. Y además, o sea, las 4 columnas que tengan una escala similar, no la misma, pero ven, acá tenemos entre 0,2 y 5.1, estamos viendo, son números en un rango acotado. No, 0,2 y 15 billones, en ese sentido lo estoy diciendo. Y a su vez, cada una de las características que tenga una distribución medianamente homogénea. ¿Por qué? Porque al tener separado medianamente todo de una misma manera, al algoritmo se le simplifica encontrar patrones. Es una limitante que tienen los modelos en términos generales. Punto. No, no hay mucho más secreto que eso. Bueno, entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar dos procedimientos. Por un lado, el rescalado de características, y cuando termino de hacer el rescalado, utilizo el PCA para obtener un mejor dataset. Bueno, acá le hago lo mismo que hicimos antes, levanté el dataset, acá lo tengo. ¿Mm? Acá está mi dataset. Eh, los nombres de las columnas que quiero tener, bueno, listo. ¿Qué hice acá? Apliqué el estándar Scalar. El estándar Scalar, ¿qué es lo que hizo? Que lo importé acá. Es una de las tareas de preprocesamiento. Ven, acá dice de Scikit-learn. Este es un preprocesamiento estándar Scalar.
Bárbaro. Lo apliqué y lo apliqué sobre el conjunto de datos, le saqué la columna target y le pasé todo el dataset restante, que acá está el X que tengo. ¿Mm? Lo pasé y me da como resultado un nuevo dataset, pero fíjense, los números no son estos, la relación es 1 a 1, primera fila con primera fila, pero lo único que hizo, siguió manteniendo el mismo nombre de columna, siguió manteniendo las 4 columnas, pero los valores tomó para cada columna en forma, tomémoslo simplificada, el máximo y el mínimo de cada una de las columnas y distribuyó todos los datos que tenía internamente a lo largo de ese máximo y mínimo. Y a su vez ahora agarro y le aplico a este nuevo dataset generado un PCA de 2 componentes, o sea, a diferencia que lo hacíamos acá en 3 dimensiones, lo generé en 2 dimensiones. ¿Eh? Componente principal 1, componente principal 2. Acá tenemos. Y ahora tengo un nuevo dataset que tengo 2 dimensiones. ¿Estamos? Primero tomé el dataset, separé target de los datos, separé target de los datos, lo reescalé, acá target de los datos, lo reescalé, obtuve esto. A su vez, a este nuevo dataset, al X que me quedó reescalado, ¿ven acá? Le apliqué el PCA, pero en vez de 3 dimensiones lo llevé a 2 dimensiones. Entrené el modelo y obtuve un nuevo dataset con ¿cuánto? Con 2 dimensiones. Acá tengo las 2 dimensiones, componente 1, componente 2. Es una relación 1 a 1. Le pegué la salida porque era una relación 1 a 1 y ahora tengo mi nuevo dataset. Rescalado y PSA. ¿Estamos? Rescalado con PSA me dio esto y acá tengo el target al cual le apunto. Y acá, bueno, generé la gráfica de las características. Fíjense. ¿Ven? Ahora veo los datos separados. Fíjense cómo bastante bien me separó los conjuntos de datos. ¿Mm? Componente principal 2, componente principal 1. La varianza lo tengo acá, anduvo bastante bien. Bueno, puedo hacer un ejemplo de vuelta, estoy haciendo el mismo ejemplo. Acá tengo, en este, apliqué PSA, van a ver, ven que no es exactamente el mismo, el otro lo separó un poquito más. Bueno, también hay un ejemplo, no solamente el PSA es el único método para reducir características. ¿Por qué les doy esta parte, este ejemplo? Porque el PCA es cuando dicen, voy a reducir características. Automáticamente todo el mundo dice Principal Component Analysis. Punto, se acabó. No hay más. No. Es uno de los N métodos que existen para reducir varianza, para reducir dimensionalidades. Y como siempre vimos, la respuesta, ¿por qué tengo varios métodos que reducen dimensionalidad? Es por lo mismo. Siempre es igual. Porque los conjuntos de datos son distintos. Entonces, cada conjunto de datos puede ser que a uno se le aplique PSA y a otro se le aplique LDA. Y la característica para que nosotros definamos en términos generales si uno es, aplicó uno o aplicó el otro, es, en el primero es, si yo quiero separar entre datos sin importarme de la clase, trabajo con PSA.
Pero si a mí me importa hacer el cálculo de la variancia, pero entre clases en sí, agrupadas entre clases, voy a hacer el LDA. Entonces, acá es el mismo ejemplo, pero con LDA. Y acá tenemos el resultado, el entrenamiento es lo mismo. Ven, acá aplico PCA con 2 dimensiones, acá aplico LDA con 2 dimensiones. A nivel de programación es la invocación de un método distinto, pero después es todo igual, no tiene ningún secreto. Me lo guardé acá en PCA y en LDA. Generé los gráficos y acá tengo el primero, PCA, fíjense cómo me lo separó. Setosa, versicolor y verginica, los 3 clases de plantas que tengo. Esto es para el PCA. Y ahora miren cómo lo separó el LDA. Setosa, lo cambia y entonces uno podría decir, mira, este lo separa bastante bien y a ver este, y este salvo acá, lo separa quizás un poco mejor. Sería mejor aplicarle LDA, quizás, para que separe mejor. Cuanto yo más separado tenga los valores, el modelo va a poder discriminar mejor entre las clases. ¿Ven? Entonces ahí, acá lo que estamos viendo es simplemente que según el tipo de datos que voy a tener, aplico uno o el otro. Y también me tiene que quedar muy claro que, que PCA no es el único modelo para reducir dimensionalidades. Hay varios. Acá vemos 2 de n cantidad de modelos en los cuales se puede trabajar. Bien. Y después hay algunos ejemplos más donde, por ejemplo, el incremental PCA. Si ustedes tienen, este es el PCA común, el único problema, la única diferenciación es que si ustedes tienen muchísimos datos, los pueden ir cargando por partes. Entonces acá le pasan el batch size, cada cuántos quieren que calcule de registros, y es lo mismo. ¿Ven? Hace el mismo cálculo, nada más que uno lo va tomando por pedacitos. Bueno, y después el kernel, ¿no? Cuando tienen datos, a su vez el PCA, pueden definir un modelo de cálculo distinto. Si es linealmente separable muy fácilmente, el kernel quizás es un poco mejor. Entonces acá tienen el ejemplo de cómo podrían utilizarlo. Pero básicamente lo que tienen que entender es que la dimensión, la reducción de dimensionalidad, lo que nos permite es separar mejor los datos y que siempre tómenlo como regla de uso, de escritorio, rescalan y PCA después, o LDA. Después tengo otro ejemplo, que es el rescalado de características. Vamos a ver un poco más en detalle lo que es el rescalado de características. El rescalado de características ya sabemos para qué es y vimos recién para qué sirve. Y acá es todo el mismo modelo que hacemos. Y fíjense, la predicción del dataset. Yo acá lo que hice, después lo siguen, pero no tiene mucho secreto, es levanté un mismo conjunto de datos y le apliqué en uno un método y en el otro hice PCA y después le apliqué el rescalado, el PCA y el método. Y en el primero hice PCA y método. Acá tengo uno y acá tengo el segundo. Esto para que lo veamos cómo funciona. Sobre el mismo dataset apliqué el mismo algoritmo. En el primero solamente PCA, lo reducí a 2 y en el segundo también le apliqué el scaler. Y fíjense, en el primero solamente
con PCA, el grado de accuracy fue del 81%. Y en el segundo, donde estandaricé y después le apliqué PCA, el accuracy fue del 98%. Acá tienen un ejemplo claro de por qué es bueno, en muchos casos, hacer la combinación de primero rescalado y luego principal component análisis. Como siempre les digo, tómenlo con pinzas. Estos son los ejemplos de juguete que hacemos los profesores para que entiendan el concepto. En la vida real no siempre van a tener un ejemplo, una mejora tan feliz de llegar casi al 98% cuando solamente le aplican en la estandarización. Pero sí lo que queremos mostrar es la diferencia que se genera. Bueno, acá es verlo todos los datos con uno y con el otro. Bueno, y acá lo único que hicimos es, fíjense, en un gráfico, cómo lo hemos dividido. Este solo PCA, no tienen que ser muy agudo en su observación, mírenlo como este tiende a estar más desordenado que este. Fíjense cómo se ordenaron las clases. ¿Está? Y acá no le hice ningún método. Acá está en la salida de, en este caso, PCA solamente, y este caso es restandarización y PCA. ¿Ven? Ahí tienen las dos situaciones. ¿Estamos? Es la representación gráfica de cómo aplicarle un conjunto de pasos a un dataset para que el algoritmo que va a analizar ese dataset pueda encontrar las clases mucho más, de una manera mucho más simple. Intuitivamente se den cuenta acá que en este segundo dataset ustedes van a encontrar los datos, el algoritmo le va a resultar mucho más fácil encontrar los datos. Y en este se le va a complicar un poco más. ¿Lo ven acá? Bueno, entonces eso sería el concepto, Javier. Ahí una pregunta, lo de cuando habló de PCA y LDA, que elegir uno y el otro. El PCA entendí que es cuando ¿Querés depende de separar la por datos? combinación. La regla de escritorio, cuando querés separar por datos, Sí. PSA. Cuando querés separar en el conjunto de clases, LDA. ¿A qué se refiere por datos? Al dato crudo, sin pensar en la clase a la que pertenece. Ah, ok, cuando no es un problema de clasificación, sería. No, no necesariamente. Vos querés ver cómo lo agrupan sin ver la clase, en los datos en sí. Y Ok, el otro, aparte de las clases, y te lo separa. ok. Esa sería la regla de escritorio. Y profe, una pregunta. Todo este análisis también, por ejemplo, PSA, que no sabes bien en qué clase va a parar cada dato, porque los achicás todos, este análisis nos sirve más que nada para ver si está balanceado nuestro dataset o si es fácil separar por clase. Sí, sí, pero se lo das al algoritmo y acordate, Pedro, que vos vas a mantener una relación uno a uno. Entonces, cuando vos veas el registro 3424 de tu dataset modificado, vas a poder ir al dataset 3244 del que no modificaste y vas a poder entender cuál es el registro y cuáles son las características reales que tenés. Lo vas a tener que llevar por posición. Claro, sí, sí, pero por ejemplo, si yo hago PSA y lo grafico
y veo que todas las Ah, clases ahí sí no están vas a encontrar, mezcladas. en ese Ahí no. veo que va a estar Lo complicado ves sacar que está mejor. separado, bárbaro, pero si lo querés entender te tenés que ir al original. Pero Claro, ahí está el- la forma. Y en términos generales, fíjense, y siempre termina todo siendo lo mismo, ¿no? No tenemos mucho más, no tenemos mucho más eh, vuelta de hoja que esa. El secreto de la ciencia de datos es buscarle la vuelta al preprocesamiento. Es nada más que eso. Es amañar los datos, es modificar los datos, es potenciar los datos, pónganle la palabra que ustedes quieran, que lo que les permite es que el algoritmo que hayan seleccionado les resulte medianamente sencillo encontrar los patrones. Entonces, como ustedes no trabajan sobre el algoritmo, salvo que cómo influyen en el algoritmo. En el algoritmo ustedes influyen de dos maneras, o vamos a decirle, sí, dos maneras. A través del dataset, y el dataset está constituido por la cantidad y la calidad de características que le estén pasando y la cantidad de registros que le estén pasando. ¿Por qué los dos influyen en el N y en el M de la matriz que representa el dataset? Por lo siguiente, las características están muy bien, bárbaro. Lo entendemos, fue lo que estuvimos viendo hasta este momento. Si yo potencio las características, ahí vimos un ejemplo que yo le hacía, reducía dimensiones solamente con PCA y las características me quedaban ahí media mezcladas. Pero le agregué un paso anterior que era el rescalado y después el PCA y mágicamente veía como en la misma gráfica, con el mismo dataset, aplicándole solo ese paso anterior, se me separaba en tres. Era maravilloso. Bueno, eso es uno. Pero también cuando yo entreno un algoritmo, es importante, asumamos que es el N, la cantidad de registros que le estoy dando. Y ese N de cantidad de registros que le estoy dando tiene que contemplar dos características, ¿no? Y estas dos características genéricas para el Machine Learning, Deep Learning o cualquier área de la ciencia de datos. Es que tiene que ser la cantidad la que necesita medianamente el algoritmo para poder encontrar patrones. Otro punto que nosotros tenemos que entender es que no todos los algoritmos necesitan la misma cantidad de registros para su entrenamiento. Y ahí es donde surge una de las reglas de escritorio de la ciencia de datos, que es, yo puedo saber que es mejor utilizar un modelo de deep learning, una red de aprendizaje profundo, tomar keras o autokeras, armarme una hermosa red con 5 o 6 capas ocultas, reducción de dimensionalidad de las capas, distintos tipos de activación, y me va a dar, en teoría, un mejor resultado. Pero el problema que tengo es al momento de trabajar en la vida real, ¿no? En los, como siempre les digo, los ejemplos amañados que damos los profesores, que son todos ejemplos felices, anda todo perfecto. En su vida real, ustedes pueden saber eso, pero el limitante que tienen es que tienen pocos registros. Y ustedes también saben que una red neuronal, para que ande bien y que sea robusta,
y tiene que tener en la escala de los miles de registros el dataset. Una regla de escritorio que podríamos decir para modelos de deep learning, de aprendizaje profundo, es más 3000. ¿Qué quiere decir? Que para que empiece a reconocer los patrones existentes en un dataset deberíamos tener como mínimo más de 3000 registros. ¿Mm? Y capaz que no tenemos 3000 registros. Apenas llegamos a 900. Y con 900 podríamos entrenar una red, sí, pero capaz que no terminamos de estabilizar los pesos de cada una de sus neuronas y no anda del todo bien nuestra red neuronal. Pero, si yo a mi red neuronal la reemplazo en un primer momento por un algoritmo de machine learning random forest, que con 900 registros va a entrenarse perfectamente, puedo tener un primer modelo que me está clasificando con un cierto grado de certeza aceptable, me está dando el resultado que yo estaba esperando, y luego de un tiempo, cuando yo ya conseguí muchos más registros, agarro y reentreno y cambio el modelo. Lo llevo a una red de aprendizaje profundo y empiezo a utilizar el modelo de Keras que entrené con una red neuronal. Y eso me genera una mejor certeza, bien, pero lo tuve que posponer en el tiempo. ¿Por qué? Porque al principio no tenía tantos registros. Entonces, volviendo al concepto que estábamos expresando hace unos momentos, lo que nosotros tenemos que entender acá es que en el caso de la cantidad de registros que tiene un dataset, en primer lugar, debe ser el apropiado o el que se entiende como apropiado, entre comillas, para cada familia de algoritmos, número uno. Y segundo, y esto es lo más difícil de poder tener en un dataset, es que debe ser una muestra representativa de todos los casos con los cuales se va a encontrar el modelo en el futuro, ¿no? Cuando esté en producción. Con otras palabras, debe ser un equilibrio entre un dataset homogéneo y heterogéneo. Pero son dos antónimos, exactamente, debe ser un equilibrio. No puede ser totalmente heterogéneo, es decir, como se dice en el barrio de cada pueblo un paisano, porque no va a encontrar ningún patrón. Pero tampoco puede ser un dataset que tenga uno o dos patrones y en producción después voy a encontrar cuatro, sino que tiene que ser una medida representativa de lo que yo voy a encontrar en producción. Y eso es algo bastante difícil de poder definir de antemano. Entonces ahí tenemos nuestro equilibrio. O voy por acá o voy por allá. ¿Lo, lo ven, chicos? ¿Les quedó claro este concepto? A mí sí, profe. Porque ahí está el secreto de la ciencia de datos. La ciencia de datos no, no está en el hecho de saber cómo anda adelante adentro del algoritmo, salvo las cosas que nosotros dijimos ya de antemano, básicas, de saber para qué tipo de problemas se aplica, cuáles son, qué conjuntos de datos le duele, o sea, ¿le duele trabajar con Outlier? XGBoost ya sabemos que sí, LightGBM también, pero Random Forest no le importa mucho si tiene outliers.
¿Ven? Esas cosas son las que ustedes tienen que ir aprendiendo y no entender el modelo matemático con el cual trabajamos, el descenso de gradiente que utilizamos para hacer el cálculo. No, en un primer momento todo eso no sirve y no lo tienen que ver porque quizás nunca lo vayan a ver. Y los que lo vean es simplemente porque tienen una afinidad mayor, como podemos tener cada uno de nosotros, a las matemáticas y me gusta ver cómo está hecho por atrás. Todos los que estamos acá lo entendemos, es más. No solamente lo entendemos, ya demostramos que lo entendimos porque lo tuvimos que dar en análisis matemático uno, lo tuvimos que, seguramente nos lo tomaron en algún examen y lo tuvimos que dar. Pero a nivel conceptual tenemos que, está bien, entendemos que cómo va reduciendo el error es a través del análisis del descenso de gradiente, pero en primera instancia no más que eso. Yo tengo que entender cómo es el conjunto de datos que le tengo que dar al algoritmo y también entender los hiperparámetros. ¿Qué es lo que pasa cuando toco un hiperparámetro o cambio de un kernel a otro en los hiperparámetros de un mismo algoritmo? Eso es lo único que tengo que ir entendiendo. Todo el resto lo puedo ir viendo a medida que vaya utilizando las herramientas. Y como ustedes no van a ser programadores o científicos de datos itinerantes, porque ya no existe más esa posición. ¿Qué es lo itinerante? Bueno, era ir de una empresa a la otra, ¿m? Trabajando hoy haciendo reconocimiento de imágenes, mañana segmentando clientes, pasado trabajando en un banco para detección de fraude, que ese tipo de trabajos cada vez existe menos. Existe, bueno, Javier se especializó en detección de fraude a través de ciencia de datos. Punto. Y él puede trabajar en distintas industrias, pero siempre en torno a la detección de fraude. Pero Julieta, por otro lado, lo que se especializó es en el reconocimiento de imágenes. Trabaja en distintas industrias, es más, en un proyecto pueden terminar Javier y Julieta trabajando juntos, por supuesto, pero cada uno con su experticia. Sí, Javi. En el output de los algoritmos estos de outliers, pues yo me acuerdo lo habíamos visto, te mostraba como una especie como si fuera un mapa de calor o una cosa así, como te Exacto, mostraba te los muestra puntos. los que él considera que son inliers y los que considera que son outliers. Los colorcitos los pusimos nosotros en el gráfico, nada más. Claro, a lo que voy es, un outlier es un valor discreto, o sea, ¿es o no es outlier o hay más outliers que otros? Claro, a ver si te entiendo la pregunta. Los outliers, primer concepto que siempre tenemos que tener en claro. Un outlier no quiere decir un error, es un dato fuera de norma, nada más, que no es un error. El ejemplo que siempre tienen que recordar es lo siguiente. Tengo un negocito y siempre vendo, negocio de ropa, y siempre vendo lo normal. Una persona puede venir a comprarse un pantalón y una camisa. El día que me fue bien, una persona me compró un pantalón, una camisa y un saco, lo habitual. Pero un día viene alguien y me compra 10 pantalones, 10 camisas y 10 sacos. ¿Es una venta real que yo facturé, hice? Sí. Pero si yo hago un modelo de ciencia de datos, esa venta va a aparecer como un outlier. ¿Por qué? Porque es un valor fuera de norma. Y si yo quisiera hacer algo para representarla, para predecir cómo voy a vender, eso lo debería sacar, porque fue una venta excepcional que he tenido. Entonces, en mi modelo de entrenamiento, debería sacarlo. ¿Por qué? Porque no es algo que se me va a dar repetitivamente, es algo, una excepcionalidad.
Y si hay otro caso, supongamos que hubo una venta de 1000 pantalones, 1000 camisas, Sí. ¿para el algoritmo es lo mismo el de 10 que el de 1000? ¿O te dice el de 1000 este es más... Más outlier que el otro que es menos outlier. claro, es así, o sea, la salida del Exactamente. algoritmo es... Te va a decir, Ah, los dos son outlier, pero este más a lo bruto y este menos a lo ah, bruto. perfecto. ¿Mm? Esa es la idea. Entonces, también otro concepto que siempre se tienen que llevar ustedes es no consideren errores a los outliers porque es un concepto que cada vez lo escucho siempre. Outliers, error. No, outliers representa observaciones fuera de norma. Punto, nada más. Sí, Julieta. Tengo dos preguntas. En el primer caso, ahí se descartarían las dos ventas igual. Sí. Ok. Y en el caso de PSA, ¿cómo repercuten los outliers? O sea, son También, los que... los... también joden. Entonces, vos lo que harías sería detección de outlier, escalamiento, PSA. Ah, ok. Listo. ¿Ves Gracias. ves cómo se te empiezan a ordenar Claro, los pasos de preprocesamiento? claro. Y en caso de que no harías el análisis de outliers primero, eh, Y claro, esos outliers en se PSA, meten, exacto, se meten y vos ahí tenés, o sea, ¿te va a saltar algún error a vos en el momento de entrenar? No, nada, anda. Pero quizás es el ejemplo que habíamos visto recién. ¿Viste cuando no le pasábamos el scaler y claro, teníamos el 81% de certeza y después al mismo dataset le agregábamos un paso más de preprocesamiento y llegábamos al 98%? claro, claro. Es eso lo que te va a pasar. La Ok. certeza, la métrica por la cual vos vas a trabajar, en realidad, para ser exacto, los problemas que vos podés tener pueden ser de dos tipos. Número uno, que la métrica no sea tan exacta, porque le estuviste poniendo conjuntos de datos que no eran muy habituales y forzaste al algoritmo a que encuentre categorías, clases que sean eh, tiradas de los pelos, digámoslo así coloquialmente. O el otro problema que vos podés tener es que fortuitamente mantengas una métrica apropiada con esos outliers o sin esos outliers, porque puede suceder esto, pero lo que te pasa es que el algoritmo tardó mucho más en entrenarse. ¿Por qué? Porque esos datos forzó a que el modelo tenga que tratar de encontrar la descripción de ese patrón. Entonces son las dos características que te suelen suceder al momento de no hacer el tipo de preprocesamiento que estábamos hablando. Genial, gracias. Y tengo una duda, pero es de una clase anterior, no sé. Dale, no hay ningún problema. Cuando dimos la clase de Keras y autoqueras, Sí, en la clase en la parte de Keras, eh, el Outlook nos daba uno. O sea, cuando hacíamos claro, el... pero acuérdate, sí, eso está perfecto. Está porque se lo pasabas con el conjunto de entrenamiento. Claro, ¿eso es sobreajusta los datos? Porque, Ni porque es el resultado de pasar al dataset el conjunto, eh, o sea, terminaste de entrenar el modelo y a ese mismo dataset con el que entrenaste le pasaste el modelo. Entonces tiene que tener una certeza muy alta. claro, pero no por ese lado, sino mi duda saltaba porque cuando hacías lo de validación, o sea, cuando lo entrenabas con el de test, o el de validación, no me acuerdo cómo se llamaba, te daba poner el 0,70 y en el autoqueras que con el de train no te daba uno, te daba mucho mejor el de validar. Sí, no es porque en uno, me acuerdo del ejemplo, en uno te daba el 100% y el otro el 98,5%. Sí, una cosa así. No hay, no hay diferencia. Los dos, vos podías, eso, el sobreentrenamiento no lo ves si ese número es nada más.
para que veas cuán bien te está dando con los datos de entrenamiento. Listo. Donde vos vas a encontrar el sobreentrenamiento, lo que te tendría que llamar la atención y levantar alguna alerta, sería si vos agarrás y después cuando haces el conjunto de datos de prueba, ese que no le mostraste al modelo, te da 99%. Ahí es Ok, donde tenés que enfocarte. En la primera parte nada más es un chequeo para ver si anduvo bien. Y claro. sería de esperar que tenga una accuracy alta. ¿Mm? Ok, Y el otro, en términos generales, el accuracy entre el dataset de entrenamiento y el de test, ponele que un rango apropiado que baje, porque siempre baja, está entre el 10 y el 20%. Es una regla de escritorio, ¿no? No está escrito en los libros, ¿no? Pero lo que yo siempre veo. ok. Listo, gracias. Bueno, hasta acá, vamos, chicos. Bueno, hacemos un break y media arrancamos de vuelta, ensillamos el mate, que ya se me acabó el agua de la pava. Nos vemos, chicos. Sí. Pero hoy no me queda tiempo, así que vamos a repasar esto. Bien, una de las cosas que ya tienen subidas, pero tienen que
Esto lo tienen que revisar periódicamente. Es una herramienta buenísima para adquirir conocimientos, nuevos conocimientos. Utilizar las hojas de resumen, los chat sheets, como se dicen habitualmente. Acá lo que tienen es para cada uno de las herramientas que se utilizan habitualmente, el Anaconda, el Jupyter, Python, las expresiones regulares, las librerías de, para visualización, que hay cientos, pero las más utilizadas son Matplotlib y Seaborn, el SQL, y después las librerías de ciencia de datos. Hay tres genéricas, NumPy, SciencePy y Pandas, que tienen que trabajar. Y después tenemos los modelos de ciencia de datos, la sumarización de los pasos, familias, son tres formas distintas de ver lo mismo. Sumado con el Scikit-learn, la predicción de algoritmos y redes neuronales. ¿Qué es lo que tienen que estar viendo habitualmente? Repasen esto. No tienen que estudiar nada de memoria, ni mucho menos. Pero tienen que péguenle una leída. Ah, fíjate, mirá cómo veo en Anaconda toda la información de la Anaconda. ¿Cómo hago el update de Anaconda? ¿Cómo instalo paquetes? Si quiero correr el Spider, ¿cómo hago para correrlo? ¿Cómo hago el update de un solo paquete? ¿Cómo genero una consulta con install? Fíjense acá, help. Ven, acá tiene un montón de pequeños comandos, un conjunto de comandos que les sirve a ustedes para hacer las tareas más habituales. Entonces, esto no se aprende de memoria, sino que se va leyendo periódicamente. Como siempre les digo, es cuánto tiempo le dedicaron la semana pasada o esta semana, que ya estamos en viernes, a trabajar con el conocimiento de las herramientas de ciencia de datos. Si el número es menos de 3 horas, van por el mal camino. Profe, ahí le puedo consultar una cosa. Sí, Eh, Cuando yo con Anaconda abro un notebook de Jupyter, sí. ¿no? Y ahí uso Python install. Lo instala dentro de ese environment de Del Anaconda, ¿no? enviro, ese es el concepto de environment, ¿no ves? Acá lo que tenés, ambiente. Acá estás haciendo un ambiente que se va a llamar Py 3.5 y que va a utilizar el Python 3.5. O sea, este es el nombre y esto quiere decir todos los paquetes que le vas a pasar en el momento de la creación del ambiente. O lo podrías hacer después, ¿no? Con Python install, bla, bla, bla. Y después cuando dice esos paquetes de Anaconda, eso que dice Conda install, no sé qué. Sí. ¿Esos paquetes qué serían? ¿Plugins de Anaconda o...? Claro, vos tenés esto, fíjate. Yo quiero trabajar, vamos a esperar que voy a abrirme un ambiente y te lo voy a mostrar. Y ahora dejo de compartir y comparto de vuelta. Le comparto de vuelta toda mi pantalla, así ven cómo funciona. Quiero compartir, cancelar. Quiero compartir toda la pantalla. Ahí está. Bueno, fíjense. Acá teníamos Anaconda. Me dice Conda Info, Conda Update, bla, 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 bla. Yo tengo mi consola. Yo trabajo, me gusta trabajar de consola, sea porque soy viejo y me acostumbré, no había interfaz gráfica. Cuando ustedes trabajan,
Cuando ustedes arrancan en los PROM, el Command PROM de Anaconda, el PowerShell acá es porque ahora hay que cambiar el nombre, siempre van a ver que trabajan en el base. El entorno de base es el que resulta de haber aplicado este comando. ¿Mm? Cuando hacen acá, cuando hacen una instalación de Anaconda, install Anaconda, nada más, lo que les va a generar es al menos un ambiente base. Recuerden siempre que tiene un problema esto, que por defecto se los deja en el ambiente, en el entorno de usuario con el cual ustedes entraron según el sistema operativo. Por eso a mí me lo pone en esta máquina local que tengo en Users Admin. Así que si ustedes crean algo, se los va a crear acá. Lo único que tienen que tener en cuenta es hacer Change Directory, CD y navegar a donde ustedes quieran. Eso hay un archivo de configuración en instalación base que le pueden poner un montón de parámetros ya automáticos. Uno de los parámetros es el directorio con el cual quieren que trabaje, en dónde quieren que trabaje por defecto. Siempre es bueno cambiarlo. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago, yo no lo he hecho. Profe, el Anaconda no tiene visibilidad de lo que está instalado en la máquina, ¿no? De los paquetes que instalé de Python en la máquina, Si ¿no? no está si no está en el ClassPath o en el Path según el sistema operativo, no. Claro, o sea, lo que me refiero es, por ejemplo, si yo instalo Keras en mi máquina, hago el pip install Keras, en el Anaconda no estaría, porque tendría que Sí, sí, instalarlo en ese environment. claro, tenés que poner environment, siempre lo tenés, fíjate, yo acá, yo tengo, fíjate, Conda list, Conda environment list, vamos a escribir, Conda environment list. Ahora lo que va a hacer en un ratito, está analizando en este momento, dentro de Base, cuáles son todos los paquetes que yo tengo instalados. Bueno, acá tengo la lista de environment, fíjense. Tengo el base, después tengo uno que es AutoKeras, Auto Time Series, otro que tengo, Finance, MLLab, que es el que trabajo, y el de Quantum cuando hago modelos de Quantum Programming. Bueno, vamos a hacer esto. Ahora vengo así. Lo que va a hacer esto, ahora, en un primer momento le pedí los ambientes que tenía. Yo acá los creé yo a mano. Y cuando yo le puse, vamos para arriba, con Dalis me va a decir, en el ambiente, veis, tenés todas estas librerías con esta versión, con el bill y el channel del cual me lo bajó. ¿Qué es el channel del cual me lo bajó? Ustedes, Anaconda no tiene un solo repositorio, tiene un montón de repositorios. Entonces puede ser que lo encuentre en uno o en el otro. ¿No ves? Este lo bajé de Python Py. Y este, yo no sé de dónde lo bajo. Pongo conda install el paquete y él lo va a buscar y cuando lo encuentra lo trae. Estos son todo lo que están viendo a la izquierda son todos los paquetes, librerías que tengo instalado acá. Aunque parezcan muchas, no lo son, porque la regla de escritorio que ustedes tienen que mantener es en base no se toca, en base no se hace nada. ¿Está? Entonces yo ahora hago conda activate MLLab, que es en el que estamos trabajando nosotros. Machine Learning Laboratory le puse. CLS, ahí está. Limpio para que no los magreen. Conda list.
ahora me va a traer un montón de paquetes distintos a la anterior. Va a tardar un rato porque este sí que es pesado. Pero todos estos paquetes solo son vistos dentro de MLLab. No los ve el Base. Y ese es el concepto, ¿no? Fíjense que acá hay muchos más paquetes de los que teníamos. ¿Ven? Todos los que paso, son todos los paquetes que tengo. Son distintos. ¿Por qué? Porque acá fui instalando cosas que yo quería instalar. Bueno, y lo bueno de esto es que yo puedo exportar este ambiente, decir un export, ahí tienen donde estaba. Lir, bueno, acá puedo remover el ambiente, crear, lista. Bueno, después pongan cómo exportar un ambiente y generan un archivo. ¿Ven? Ustedes hacen una exportación del archivo y me generé un archivo que sea BOM, o sea, en mi caso le puedo poner mllab.environment.txt. Lo que dice ahí es todos los paquetes que tengo y después vengo a Conda, digo Conda environment create / file y va a leer este archivo. Y este archivo me va a generar el nombre y las mismas versiones de paquetes. Entonces voy a teniendo en otra máquina una copia exacta de esto. Si ustedes trabajan de manera profesional en esto, lo que deberían tener es periódicamente hacer una exportación, no del directorio, porque no necesitan tener las librerías, sino tienen que tener este listado, porque lo que le hace la exportación es esto que acaban de ver, de un formato particular que nada más le dice esto más esto separado por un espacio, para que después este comando que ven acá lo tome y se lo haga, eh, se lo copie perfectamente. Entonces ustedes periódicamente, en el proceso de backup que tienen que definir para lo que hacen, eso sí lo tendrían que, por ser un archivo de texto, lo podrían cargar en su GitLab y sería una tags periódica, no sé, semanalmente o lo que ustedes consideren. Después pueden remover el ambiente. Si yo quiero sacar, puedo deactivar. Si yo pongo conda deactivate, sale y se vuelve al inicial. Bueno, estas son pequeñas cosas que ustedes tienen que ir entendiendo y trabajando. Tienen que saber algunos requisitos básicos que tienen que tener y más o menos para que ustedes se vayan sintiendo más seguros. Es crear un ambiente, activarlo, cargar, revisar cuáles son los paquetes, exportar el ambiente, borrar el ambiente y crearlo de vuelta para que vean que les queda igual y todos los programas que antes le andaban le siguen andando. Esas son algunas de las cosas que ustedes tienen que ir haciendo al momento de trabajar con esto. Cuanto más hagan, mejor va a ser. Esa es la regla de escritorio que ustedes tienen que entender en esto. Bueno, eso es Anaconda. Y después tiene Júpiter. Acá en Júpiter hay un montón de comandos que son shortcuts y alternativas que ustedes pueden trabajar rápidamente. Bueno, acá tienen. Y esto, sobre todo, lo más importante son los comandos mágicos que se llaman de Anaconda. ¿Cuáles son los comandos mágicos? Cuando ustedes están acá
¿Apareció? Yo escribí por ciento Magic. Y acá me pone todas las funciones y me explica lo que yo puedo hacer, alias Magic, todo. Puedo hacer un montón de opciones para configurar mejor mi dataset. Con solo poner esto. ¿Y esto dónde se explica? Se explica acá. ¿Mm? History, reset, run, corre desde adentro de su notebook un nuevo valor, hacer un reset en algún lugar puntual, quién es el usuario. Y este es muy interesante porque es el time. El time lo que hace es realmente, si yo pusiera, ¿ven? Lo cargó, tardó 0 nanosegundos. Bueno, acá por ya estaba cargado, pero si yo hago esto acá y tengo los datos, no sé si los tengo ahí. Bueno, lo que les va a decir es cuánto es, bueno, acá no lo tengo, disculpen, me faltó cargar todo esto, bueno, el PD. Pero, ¿qué es el time? Les dice el tiempo que tardó el comando realmente. Entonces, muchas veces, para nosotros es apropiado saber cuál es el tiempo de ejecución y no el tiempo de que me lo muestra el Júpiter, porque incluye un montón de parámetros, de tiempos para mostrarlo gráficamente, que no es realmente parte del proceso que estoy haciendo. Entonces acá tienen unas cuantas eh, características que ustedes podrían trabajar. El otro que utilizo mucho es el XDEL. ¿Por qué? Porque yo vengo acá trabajando, hago alguna prueba y después, para no consumir tanta memoria, borro del ambiente ese parámetro, esa variable que tengo. Y así voy manteniendo la memoria limpia del proceso. Pero estas son cosas que ustedes tienen eh, que ir entendiendo, que les da más seguridad, les da más rapidez de trabajo y les ayuda a trabajar bien. Después Python, bueno, de Python es gigante, pero ¿qué tienen que hacer? Ustedes van a saber todo Python con esto, no, o sea, no van a utilizar todo Python como está detallado acá. Pero sí lo que tendrían que hacer es mínimamente haberle pegado una leída a todo esto. Porque para conocer todas las cosas que ustedes pueden hacer eh, con Python, ¿está? Pueden agarrar y cómo crear librerías, cómo crear un módulo, ¿ven? Acá les da. Generen su programa Python, su método. ¿Mm? Hicieron lo que hicieron. Después lo ponen en el mismo lugar, o lo pueden cambiar, ¿no? Pero este es el ejemplo más sencillo para invocar el método que pusieron ustedes en, eh, en su librería. Entonces agarran, después llaman a- al método haciendo el import, pizza.mypizza, le pasan los parámetros y ya hace lo que tiene que hacer. O lo pueden importar con from pizza import mypizza y así me saco el pizza de adelante. O el as. Son distintas formas de trabajar y que ustedes pueden tener y deberían entender. ¿Mm? Acá cómo pasar los argumentos a funciones. Cuando ustedes están trabajando con Python, no lo ven mucho
si no es que tienen que hacer alguna librería. Y indefectiblemente, cuando empiezan a trabajar en ciencia de datos, van a empezar a generar librerías. ¿Por qué van a empezar a generar librerías? Por una sencilla razón. Esas librerías que van a generar van a ser todas las cosas repetitivas que van a tener que hacer. Entonces lo que van a tener que tener cuidado es cómo hago para pasarle los métodos, si esto lo puedo modificar, no lo puedo modificar, tienen que ser estáticos, tienen que ser dinámicos, ¿qué tiene que ser? Bueno, ahí lo tienen. Clases, todo eso. Bueno, pero ¿qué les digo? Todo esto al menos una vez y entenderlo. Lo que no deberían tener problema, no que se acuerdan de memoria, pero cuando ustedes ven todo lo que dice ese tutor, ustedes lo tendrían que entender mayoritariamente, sin mucha vuelta. Y eso quiere decir que ya tienen un nivel apropiado de Python. Después, expresiones regulares. Siempre es necesario conocer como programador lo que es una expresión regular, que es un paquete que lo tienen que exportar, que es RE, Regular Expressions, y ahí tienen todo. ¿Mm? Y acá tienen las librerías gráficas, ¿no? Bueno, tienen que hacer estas librerías, cómo hacer distintos modelos, cómo generar. ¿Ven todos los tipos de gráficos? Cuando dicen, ¿cómo hago para poner más de un gráfico que se vea uno al lado del otro? Eso se llama subplot. Y acá está la forma en que se los dice. Fíjense todos los modelos que pueden tener. Todos cuadrados iguales, distintos, y generar una visualización en su notebook muy apropiada. Cómo generar escalas, cómo meter textos dentro de un valor. Bueno, ahí es lo que ustedes pueden ir viendo y deberían ir conociendo. Grados de transparencia, ¿vieron? Ahí cuando nos preguntaban la gráfica de los outliers, ¿con qué se hizo? Bueno, hay una parte que es grado de transparencia. Bueno, acá está cómo se hace. Texto sobre un gráfico directamente. Cómo ajustar, ¿vieron las tablas que se ponen al costado donde dice el rango de valores para que lo puedan leer? Ahí lo tienen. Bueno, ahí está. Fíjense, hay un comando que se llama savefig, que en vez de agarrarlo y sacarlo por pantalla, lo pueden mandar a un JPG o directamente en este caso a un PDF y tienen con el tamaño que le dijeron la info. Bueno, acá solamente esta librería, todo lo que tienen para ustedes eh, trabajar y ver y ajustar, cómo cambiar los nombres de trabajo, dónde poner un título, todas las opciones que tienen. Bueno, eso es una de las librerías. Quieren ver los valores, el mismo gráfico, pero cambiándole la forma en que la interpolación de la imagen. ¿Eh? Pueden ver lo mismo, esto es lo mismo que esto, pero mucho más seguro que esto sea mucho más divertido que esto. Bueno, ahí tienen cosas que tienen que estar viendo. Y el Seaborn es otro tanto, para gráficos. Entonces puedes combinar uno con el otro y ahí tienen. Pero esto es lo que tienen que ir repasando periódicamente. Cuanto más trabajen con esto, más repasen esto sin estudiar, lo peinen, lo peinen, lo peinen, lo peinen, van a ver que van a empezar a
cuando se les presentan los problemas, lo puedo solucionar con esto, puedo graficarlo con esto, puedo hacer esto. Solo sale se va resolviendo el problema. Así que bueno, Profe, le hago una sí, pregunta. No sé si a alguno más le pasó. Yo tuve problemas para instalar el AutoKeras cuando estoy en Anaconda. Eh, no sé si es capaz algún tema de versión o algo. Yo vi que ahí busqué el repositorio de AutoKeras y vi que decía que era de la 3.7 para arriba. bien, Y yo creo que tengo la exactamente. 3.11, me parece, no me acuerdo. Pero o sea, eso lo cumplía. Eh, y o sea, cuando lo hago local, anda. Cuando lo hago en Anaconda, no anda. Queda un montón y falla. No sé si a alguno le pasó o si... Puede ser, intenta esto, cuando te pasa esto, una regla de escritorio, agarrate, créate un ambiente con, ponele, Python 3.9, por ejemplo. Entonces, te creas un ambiente nuevo, total, después los ambientes los podés remover. Te creas un ambiente nuevo, pones Python 3.9, que es una versión ya robusta de Python, y después te instalás el AutoKeras. ¿Qué es lo que te está pasando seguramente? Es lo siguiente. Cuando hay muchísimo,